Imagina estar en una prisión de máxima seguridad, rodeado de muros impenetrables, cámaras de vigilancia por doquier y guardias que nunca te quitan el ojo de encima. Pero un prisionero audaz decide que nada de eso lo detendrá. En pleno día, cuando todos creen que la seguridad está garantizada, un helicóptero aparece en el cielo, desafiando toda lógica. ¿Cómo logró escapar alguien de un lugar tan vigilado? Este no es un escape común. Usando astucia, valentía y una planificación perfecta, este prisionero orquestó una fuga que parecía salida de una película de acción. Con una cuerda atada al helicóptero, se levantó del techo de la prisión y en cuestión de minutos desapareció del radar. El viento y el ruido del helicóptero cubrieron su escape y los guardias, completamente desprevenidos, no pudieron hacer nada más que ver cómo volaba hacia su libertad. En este video, vamos a desentrañar cómo se llevó a cabo este audaz escape aéreo, los secretos detrás del plan y por qué esta fuga se convirtió en una de las más increíbles de la historia. ¿Estás listo para ver cómo un hombre escapó de las garras de la prisión de una manera que jamás hubieras imaginado? Quédate con nosotros y prepárate para una historia que desafía la realidad. Todo comenzó mucho antes de que el helicóptero sobrevolara los muros de la prisión. Mientras los guardias seguían su rutina diaria y los reclusos se concentraban en sus propios asuntos, nuestro protagonista planeaba en secreto cada detalle de su fuga. Cada movimiento, cada distracción, cada herramienta debía estar perfectamente calculada. No había margen de error. Una sola acción en falso podía arruinar todo. Durante semanas, observó minuciosamente los horarios de los guardias, los patrones de patrulla y los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Estudió el terreno del techo de la prisión, identificando los lugares donde podría subirse y sostenerse si un helicóptero llegara a su posición. Incluso los vientos dominantes y la hora del día eran factores clave en su planificación. Cada detalle fue anotado mentalmente, como si estuviera dibujando un mapa invisible de su futura libertad. Pero la preparación no se limitaba a la vigilancia y la observación. Construir confianza con otros reclusos y aliados fue esencial, algunos de los cuales participarían indirectamente, asegurando que los guardias estuvieran distraídos en el momento exacto. Además, la coordinación con el piloto externo, que sería clave para la operación, era una ecuación de precisión extrema: tiempo, velocidad y sincronización perfecta. También necesitaba herramientas discretas y accesibles, cuerdas especiales, arneses y cualquier implemento que pudiera facilitar su ascenso hasta la plataforma del helicóptero. Nada debía ser detectado durante las revisiones rutinarias. Cada pequeño objeto fue concebido para pasar desapercibido, porque en una prisión de máxima seguridad, incluso un error menor podía significar el fracaso y un castigo severo. Mientras los días pasaban, su rutina en la prisión parecía normal para los demás. Trabajaba en su celda, interactuaba con otros reclusos y seguía las órdenes de los guardias, pero en su mente, cada segundo era una cuenta regresiva hacia la fuga perfecta. Visualizaba una y otra vez cómo el helicóptero descendía sobre el techo, cómo se aseguraba con la cuerda y cómo desaparecía del alcance de la prisión en cuestión de minutos. Lo más impresionante de esta preparación era su paciencia. Podía haber intentado una fuga improvisada en cualquier momento, pero entendía que la diferencia entre el éxito y el fracaso estaba en la meticulosidad. Cada gesto, cada pausa, cada observación contribuía a un plan magistralmente calculado. Finalmente, llegó el día en que todo estaba listo. Cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar: la coordinación con el piloto, la distracción de los guardias, la cuerda lista y el plan perfectamente memorizado. En ese momento, nuestro protagonista sabía que estaba a punto de ejecutar uno de los escapes más audaces de la historia. Todo dependía de que la sincronización fuera exacta y de que la confianza en su preparación no fallara.
Y así, mientras los guardias seguían sus rondas y los demás reclusos estaban ocupados en su rutina diaria, él se preparaba mentalmente para subir al techo, esperando el momento exacto en que el helicóptero aparecería sobre el muro y marcaría el inicio de su increíble fuga aérea. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todo lo que había planeado, todo lo que había visualizado durante semanas, estaba a punto de llevarse a cabo en esos cruciales minutos. La fecha había llegado. Carlos sabía que el momento estaba cerca. El helicóptero estaba a punto de llegar y él debía estar listo. El sol ya comenzaba a caer, lo que significaba que la visibilidad empezaba a reducirse, lo que a su vez facilitaba su movimiento sin ser visto. Carlos se encontraba en su celda, simulando una rutina común, como si no estuviera a punto de llevar a cabo uno de los escapes más audaces de la historia. Los guardias patrullaban con calma, confiados de que nada raro ocurriría esa noche. La pequeña cuerda de alpinismo que había escondido cuidadosamente en su celda ya estaba atada a su cintura y sus manos sudaban de nerviosismo. La comunicación con el piloto había sido establecida días antes, pero ahora era el momento en que todo dependía de la precisión de la sincronización entre ambos. Carlos observó el reloj de su celda. El tiempo estaba avanzando rápidamente y su ventana de oportunidad se reducía. El helicóptero debía estar cerca. En ese preciso momento, vio cómo los guardias comenzaban a alejarse de la torre de vigilancia, dirigidos por la distracción que él mismo había ayudado a crear. Un falso incidente en el comedor, creado para mantener a los oficiales ocupados durante la operación. Carlos comenzó a caminar hacia la salida de su celda con la cuerda oculta en su ropa. Se movía con precisión, sin prisa, como si fuera parte de la rutina diaria. En su mente, el plan se desplegaba con claridad. No debía hacer ruidos, no debía apresurarse. Cada paso estaba milimétricamente calculado. Los pasillos que lo llevaban al patio de acceso al techo se encontraban relativamente vacíos, pero no podía confiarse. Cada paso debía ser perfecto. Al llegar a la zona de acceso, la puerta que llevaba al techo estaba cerrada, pero sabía que los guardias no la revisarían, ya que nadie esperaba que alguien escapara de esa manera. Con una rápida maniobra, Carlos introdujo la llave que había conseguido de manera secreta, y la puerta se abrió suavemente. El techo de la prisión estaba justo ahí, al alcance de su mano. A medida que subía por las escaleras hacia la última barrera que lo separaba de su libertad, su corazón latía con fuerza, pero su mente se mantenía en calma. Cuando alcanzó la parte superior del edificio, el viento nocturno soplaba con fuerza. El silencio del desierto a su alrededor era casi ensordecedor, pero en su mente todo era claro. El helicóptero debía estar a punto de llegar. Carlos se agachó un momento y con gran destreza lanzó la cuerda al borde del techo. El piloto que estaba volando a baja altura había coordinado con él el lanzamiento de la cuerda. En el instante en que la cuerda tocó el borde, Carlos se aferró con fuerza, con los nervios al límite. El helicóptero estaba a tan solo unos metros sobre él y podía sentir el rugido de las hélices. Un movimiento sincronizado. El piloto elevó la aeronave y en cuestión de segundos, la cuerda comenzó a tirar hacia arriba, levantando a Carlos del techo. Con una agilidad increíble, se aferró a la cuerda con ambas manos, mientras el helicóptero lo izaba rápidamente. La sensación de estar suspendido en el aire fue extraordinaria. El viento le golpeaba la cara, y mientras subía, pensó por un segundo en lo que estaba logrando. En ese momento, sabía que su plan había funcionado. El techo de la prisión se alejaba rápidamente, y con cada metro que ascendía, la libertad estaba más cerca. No quedaba espacio para dudas, el escape estaba en marcha, y los guardias de la prisión nada podían hacer. Los oficiales en las torres de vigilancia no vieron el helicóptero hasta que fue demasiado tarde. Carlos, mientras ascendía, miraba hacia abajo y veía la prisión desvanecerse. Sabía que esta era su única oportunidad. La velocidad del helicóptero aumentaba y con ello se acercaba a la libertad. Una vez en el aire,
La adrenalina recorría cada fibra del cuerpo de Carlos. La prisión quedaba cada vez más pequeña bajo sus pies, pero la huida estaba lejos de ser segura. El despegue había sido exitoso, pero el espacio aéreo sobre la prisión era monitoreado, y cualquier movimiento sospechoso podía alertar a los guardias o a la policía local. La presión sobre Carlos era máxima. Un error podía significar la recaptura inmediata. Mientras se sujetaba firmemente a la cuerda, sentía cómo el viento golpeaba su rostro y cómo el helicóptero luchaba contra las ráfagas que se colaban entre los muros y torres de vigilancia. Cada segundo contaba. Su mente no podía distraerse. Cada movimiento debía ser preciso, y la comunicación con el piloto clave. El piloto, entrenado para maniobras de precisión, guiaba la aeronave con la habilidad de un experto, consciente de que el éxito dependía de mantener a Carlos seguro y fuera del alcance de los guardias. Pero el peligro no solo estaba en el aire. A lo lejos, los guardias comenzaron a percibir algo extraño. Luces de alarma comenzaron a parpadear y radios comenzaron a emitir órdenes apresuradas. Carlos podía escuchar, a través del viento y el ruido de las hélices, el murmullo de voces desesperadas. Cada segundo que pasaba en el aire era un juego de equilibrio entre audacia y riesgo. El helicóptero giraba para esquivar las torres de vigilancia y Carlos, aferrado a la cuerda, tuvo que ajustar su posición para mantener el equilibrio. El movimiento brusco casi lo hace perder el agarre, pero su entrenamiento mental y físico le permitió adaptarse a cada turbulencia. En ese instante, cada músculo, cada pensamiento estaba enfocado en un solo objetivo: la libertad. Mientras ascendían, Carlos observaba cómo el perímetro de la prisión se volvía un mosaico de luces y sombras. Podía ver claramente las torres de vigilancia, las cámaras y las patrullas, pero ahora estaba fuera de su alcance. Su escape estaba avanzando con éxito, pero aún quedaban últimos obstáculos: la zona urbana cercana, la visibilidad en pleno amanecer y la necesidad de desaparecer rápidamente una vez tocara tierra. El helicóptero comenzó a tomar altura, alejándose de la prisión. Carlos sintió por un momento la libertad tangible que lo rodeaba, pero también la tensión de lo que vendría. Debía descender en un punto seguro, donde nadie pudiera detectarlo y donde la búsqueda inicial no lo alcanzara. Su destino era un lugar previamente estudiado, un terreno aislado y seguro donde podría ocultarse hasta que la situación se calmara. En medio del vuelo, Carlos reflexionó sobre todo lo que había hecho para llegar a ese momento: la planificación meticulosa, la observación constante, la paciencia extrema y el control absoluto de sus emociones. Cada pequeño error podría haber significado el fracaso, pero ahora estaba más cerca que nunca de la libertad absoluta. Finalmente, el piloto comenzó a acercarse al punto de aterrizaje seguro, un espacio abierto y poco visible desde cualquier carretera o edificio cercano. Carlos bajó la cabeza para prepararse, ajustando la cuerda, verificando su agarre y respirando profundamente. El corazón le latía con fuerza, pero había aprendido a canalizar el miedo en concentración y fuerza. El helicóptero se aproximaba suavemente, balanceándose sobre el terreno elegido. Carlos podía ver la tierra bajo él, un espacio despejado pero rodeado de pequeños obstáculos que requerían habilidad y rapidez. Cada segundo era crucial. Un mal cálculo podría arruinar todo el escape, pero esta vez la libertad estaba al alcance de su mano. El helicóptero comenzó su descenso hacia el terreno elegido. Carlos, suspendido por la cuerda, podía sentir cómo el aire cambiaba conforme el helicóptero descendía, llevándolo de un espacio de tensión a uno de posible libertad. Su mente aún estaba alerta. Aunque había salido del alcance de los guardias, el peligro no había desaparecido. Con el suelo acercándose rápidamente, Carlos sintió una descarga de adrenalina recorriendo su cuerpo. El helicóptero se balanceaba levemente debido al viento y las turbulencias naturales que creaban las aspas. Cada segundo era crucial, ya que aunque el plan había sido ejecutado con perfección hasta ese momento, no había tiempo para relajarse. Finalmente, el helicóptero tocó tierra.
Fue un aterrizaje suave, pero el ruido de las hélices seguía presente en sus oídos y el riesgo de ser detectado por cualquier persona cercana seguía latente. Carlos necesitaba desaparecer rápidamente. En cuanto las ruedas del helicóptero tocaron el suelo, el piloto activó el sistema de ascenso inmediato, alejándose lo más rápido posible. Carlos, con agilidad, saltó hacia el suelo, aterrizando en un terreno rocoso y polvoriento. Se agachó inmediatamente buscando cubrirse tras unas grandes rocas cercanas mientras observaba el helicóptero elevarse hacia el cielo y alejarse rápidamente. El ruido del motor se desvanecía en el horizonte y la adrenalina comenzó a bajar. Pero aún quedaba trabajo por hacer. No podía relajarse aún. Había logrado escapar de la prisión, pero ahora debía desaparecer sin dejar rastro. Carlos se incorporó rápidamente, mirando a su alrededor con cautela. El terreno era desértico y árido, con algunas rocas grandes y matorrales dispersos. No había señales de vida humana, pero aún podía percibir el eco lejano de sirenas y helicópteros que sobrevolaban la prisión. Sabía que su tiempo de tranquilidad era limitado. El viento, que había sido un aliado durante la fuga, comenzaba a levantar polvo en el aire, creando una cobertura natural que lo ayudaba a ocultarse aún más. Carlos avanzó rápidamente, aprovechando las rocas y los arbustos secos para mantenerse fuera de la vista. Ya no se escuchaban las hélices del helicóptero, pero sabía que la búsqueda continuaría y que en cualquier momento los perros de rastreo o una búsqueda aérea podrían volver a detectarlo. Su próximo objetivo era claro: alejarse lo más posible de la prisión y encontrar un lugar donde pudiera perderse completamente entre la inmensidad del desierto. Con un rápido vistazo a su alrededor, Carlos pudo identificar una pequeña formación de rocas que podría usar para esconderse hasta que la situación se calmara. No podía arriesgarse a ser encontrado. Cada paso que daba debía estar lleno de precaución, porque sabía que su escape todavía era frágil. A medida que se acercaba a su refugio temporal, la sensación de libertad lo invadió, pero también la realidad del peligro. No había terminado. No podía permitir que la euforia lo cegara. El silencio en el desierto lo rodeaba, y lo único que podía escuchar era el sonido de su respiración y el leve crujido de las rocas bajo sus pies. Carlos se tumbó detrás de una roca grande donde podía ver el horizonte sin ser visto. Ahí se detuvo y comenzó a planificar su siguiente movimiento. La libertad estaba cerca, pero la huida no terminaba con la fuga del helicóptero. La ciudad cercana, los caminos y las patrullas seguían siendo una amenaza. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Carlos permitió que una sonrisa se dibujara en su rostro. Había logrado el escape imposible. El helicóptero lo había sacado de las garras de la prisión y ahora el desierto lo rodeaba, pero con cada paso que daba, se alejaba más de su antigua vida. A pesar de que Carlos había logrado lo impensable al escapar del techo de la prisión y huir con la ayuda del helicóptero, la verdadera lucha recién comenzaba. El desierto, aunque imponente y vasto, no garantizaba su libertad. Los guardias de la prisión ya estaban alertados, y las patrullas comenzaron a movilizarse rápidamente. No solo eso, el sonido del helicóptero que lo había sacado de las garras de la prisión probablemente había sido escuchado, y ahora las autoridades locales podrían estar escaneando el área para detectar cualquier señal de su fuga. Carlos sabía que no podía quedarse quieto ni mucho tiempo en el mismo lugar. El helicóptero había dejado de sobrevolar la prisión, pero las sirenas y los ruidos lejanos indicaban que la caza había comenzado. Los guardias podían no tenerlo visualmente, pero sabían por dónde había escapado, y con tecnología avanzada y comunicaciones, pronto tendrían un cerco cerrado alrededor de él. El silencio del desierto fue su primer aliado. Carlos se movió entre las formaciones rocosas y los matorrales, aprovechando las sombras y el aire seco para cubrir su rastro. Cada paso debía ser dado con precisión. Sabía que su única oportunidad de escapar era ponerse fuera del alcance de las patrullas, y para eso necesitaba ir a un lugar donde no pudieran seguirlo fácilmente. La visibilidad en el desierto era mínima, y aunque se encontraba en un terreno difícil, la estrategia era clara: seguir avanzando hacia el sur, donde el terreno se volvía más montañoso y menos accesible para los vehículos de patrullaje. El sol caía, pero el calor del desierto era feroz aún al caer la tarde. Sabía que la deshidratación sería un enemigo invisible, y la falta de recursos podría poner en peligro todo el plan. Carlos mantuvo su ritmo constante, pero la fatiga y el miedo comenzaban a minar sus energías. La fuga no estaba asegurada,
y a cada paso el desierto parecía tragarse su presencia aún más. Sin embargo, la idea de ser atrapado no era una opción. Cada pensamiento, cada acción debía estar alineada con su único objetivo: escapar para siempre. Después de varias horas de marcha, las luces de las patrullas comenzaron a desvanecerse en la distancia. Carlos sabía que había dejado atrás la mayor parte de la persecución, pero el desierto era traicionero. El terreno montañoso no era solo un refugio, también representaba el último obstáculo entre él y su libertad completa. Con cada paso que daba hacia el refugio natural que había identificado en su plan, Carlos mantenía los sentidos alerta, cada sonido a lo lejos, cada cambio en el viento. Las rocas que lo rodeaban le ofrecían cobertura, pero al mismo tiempo le limitaban el campo de visión. La soledad del desierto comenzó a calar más hondo. Aunque su mente seguía enfocada, el hecho de estar completamente solo en el vasto paisaje le recordaba que cualquier error podría ser fatal. Al alcanzar el refugio, una pequeña cueva oculta entre las rocas, Carlos se permitió tomarse un breve respiro. La sensación de estar a salvo momentáneamente lo relajó, pero solo por un segundo. Sabía que el peligro seguía acechando. El tiempo corría, y su ventaja de distancia solo lo protegía temporalmente. Debía moverse rápido para perder de vista cualquier búsqueda que pudiera acercarse. Mientras descansaba, Carlos reflexionó sobre todo lo que había pasado, desde el inicio de su plan hasta la cuerda en el helicóptero y la sensación de estar a punto de perder todo. Pero su mente seguía fuerte, su voluntad intacta. La noche ya había caído por completo y el desierto se presentaba ante él como un mar oscuro e interminable. Pero justo cuando pensaba que el peor momento había pasado, escuchó algo: el sonido de motocicletas en el horizonte. El cerco se estaba cerrando. Carlos sabía que no podía esperar más. Aceleró su marcha, usando las rocas y la oscuridad como su único refugio. El tiempo ya no estaba a su lado. De nuevo, la estrategia era moverse rápidamente, sin dejar rastro. En lo profundo del desierto, la libertad seguía siendo una carrera contra el tiempo. Carlos avanzaba, cada paso más pesado que el anterior, pero su determinación no flaqueaba. Sabía que la búsqueda estaba en su punto máximo. El sonido de las motocicletas aún resonaba en el aire, cada vez más cerca. Era la última barrera que separaba su huida del desastre. La persecución no solo había comenzado, sino que se había intensificado, y las luces de las patrullas ahora iluminaron el horizonte, acercándose rápidamente a su posición. Con cada roca que cruzaba, cada pequeña formación de arena, Carlos sentía cómo el peso de la fatiga se hacía más presente. La sed comenzaba a afectar sus pensamientos, y su cuerpo pedía descanso, pero la situación era clara: no podía parar. El desierto ya lo había puesto a prueba, y ahora enfrentaba la última etapa de su escape. Si no avanzaba ahora, la búsqueda lo alcanzaría. Tenía que ser rápido y preciso. La cueva en la que se había refugiado era solo un punto de descanso momentáneo. El tiempo en ella había sido suficiente para que su mente se despejara, pero ya no podía quedarse. El terreno rocoso que lo rodeaba le brindaba algo de cobertura natural, pero sabía que el peligro acechaba por encima de él. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que se estaba acercando a un barranco, una de las zonas más difíciles de atravesar, pero también un lugar perfecto para esconderse si lograba llegar hasta ahí sin ser detectado. A lo lejos, la luz de una linterna comenzó a brillar. Era una de las patrullas que recorría el desierto, buscando cualquier rastro de Carlos. En ese momento, el riesgo de ser descubierto era real. Sabía que cualquier error en su planificación o un simple desliz sería fatal. La búsqueda, que antes parecía distante, ahora se encontraba justo al borde de su refugio. Carlos se agachó entre las rocas, apenas respirando, observando a los guardias mientras pasaban a su lado. El sonido de sus pasos se apagaba con el viento, pero las voces que llegaban a él lo alertaban. Sabía que estaba a tan solo unos metros de ser descubierto, pero confiaba en la distracción natural del terreno. Mientras los guardias pasaban cerca, el viento levantaba más polvo, lo que dificultaba que pudieran ver algo con claridad. Aprovechó esos segundos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, para moverse rápidamente al barranco. El barranco representaba su último refugio, un desfiladero profundo que conectaba con una red de grutas subterráneas. Ahí, en las entrañas del desierto, podría perderse de nuevo. Sabía que si lograba llegar ahí, tendría tiempo para recuperarse, beber agua y pensar en sus próximos movimientos.
El barranco era la última línea de defensa, un refugio natural que le permitiría alejarse de la vigilancia terrestre y aérea. Con paso firme, Carlos descendió. Cada metro que avanzaba hacia el interior del desfiladero lo acercaba más a su libertad. El sonido de los motores se desvaneció gradualmente, y mientras las rocas lo rodeaban, su mente comenzaba a relajarse, aunque la tensión seguía presente. Ya no podía mirar atrás, no podía permitir que la duda lo frenara. El futuro, su libertad estaba frente a él. A medida que se adentraba más en el barranco, las sombras se alargaban y la oscuridad lo rodeaba por completo. Pero en la oscuridad, Carlos se sentía más seguro. Aquí, en este refugio natural, tenía una ventaja total. Las patrullas no podían llegar fácilmente, y el terreno se volvía más irregular, perfecto para un fugitivo experto como él. Carlos se detuvo unos momentos para tomar aliento, sintiendo que por fin podía relajarse un poco. Ya no escuchaba las motos ni las voces de los guardias. La noche caía rápidamente, y con ello su camuflaje natural se fortalecía. Al estar rodeado por las formaciones rocosas, sabía que el desierto se volvía su aliado definitivo. Carlos avanzaba sigilosamente entre las sombras del barranco, cada paso calculado para no hacer ruido y no levantar sospechas. Aunque ya se había adentrado en su refugio natural, sabía que la libertad no estaba garantizada. Las patrullas seguían buscando cualquier rastro, y él debía evadir la última ronda de vigilancia que podría descubrirlo antes de desaparecer por completo. El desierto nocturno ofrecía ventajas y desafíos. La oscuridad lo cubría, pero también lo hacía vulnerable a obstáculos naturales, rocas sueltas, terreno irregular y pequeñas grietas que podrían causarle una caída si no prestaba atención. Cada metro recorrido requería concentración máxima. Una caída, un ruido o un descuido, y todo el plan podría fracasar. Mientras avanzaba, pudo escuchar a lo lejos el rugido de un vehículo acercándose. Las luces del coche no eran muy fuertes, pero eran suficientes para revelar su presencia si no se movía rápido. Carlos reaccionó instintivamente, apoyándose en las rocas, y aprovechó la topografía irregular del terreno para moverse lateralmente, manteniéndose fuera de la línea directa de visión. La tensión era máxima, cada movimiento contaba, y cada decisión podía hacer la diferencia entre ser libre o ser capturado. Con un salto ágil sobre una grieta y arrastrándose detrás de un arbusto seco, logró perder la última patrulla de vista. La adrenalina lo mantenía enfocado, y el corazón le latía con fuerza mientras sentía que estaba muy cerca de su objetivo final. La sensación de libertad se mezclaba con la precaución. Aún quedaban kilómetros por recorrer antes de estar realmente a salvo. Carlos aprovechó un pequeño río seco como referencia para orientarse y desplazarse rápidamente, ya que proporcionaba cobertura natural y dificultaba que sus perseguidores lo detectaran. Cada paso estaba sincronizado con el viento y el terreno, utilizando la oscuridad como aliada. La planificación meticulosa de semanas atrás comenzaba a dar frutos. La fuga casi perfecta estaba a punto de concluir. Mientras se alejaba de las últimas luces del vehículo, Carlos recordó el inicio de su escape, la meticulosa preparación, la cuerda del helicóptero, el vuelo arriesgado y la caída precisa al desierto. Todo ese esfuerzo estaba a punto de culminar en la libertad total, pero aún no podía relajarse. Sabía que debía mantenerse alerta hasta desaparecer por completo. Finalmente, tras atravesar varios obstáculos naturales y alejarse de la última patrulla, Carlos alcanzó un valle oculto, un lugar donde las patrullas no podrían llegar fácilmente y donde el terreno lo protegía de cualquier búsqueda aérea. El viento, la oscuridad y la geografía del desierto se habían convertido en sus aliados finales. Carlos se detuvo un momento para recuperar el aire, mirando el horizonte y sintiendo que la libertad estaba al alcance de sus manos. Sabía que la persecución continuaría, pero también sabía que había superado el desafío más grande: escapar de la prisión y evadir a la última patrulla que amenazaba con atraparlo. Con la vista puesta en su destino final, Carlos comenzó a moverse cuidadosamente hacia el valle, desapareciendo gradualmente entre las sombras, dejando atrás muros, patrullas y cámaras. Cada metro lo acercaba más a la libertad absoluta,
y la sensación de victoria se mezclaba con la precaución natural de un fugitivo experimentado. Después de horas de huir, evadir patrullas y esconderse entre las rocas, Carlos ya podía sentir la libertad a su alcance. El terreno bajo sus pies era más irregular, las sombras más profundas, y el viento del desierto ya no le golpeaba con la misma intensidad. La cerca de la prisión se había desvanecido en el horizonte, y lo que antes parecía imposible, ahora parecía real. La fuga estaba completa. Carlos llegó a un pequeño asentamiento rural en las afueras, donde nadie lo conocería ni tendría motivos para hacer preguntas. A esa hora de la noche, las calles desiertas y las luces tenues ofrecían una cobertura perfecta. Mientras caminaba con paso firme pero discreto, se sentía más tranquilo que nunca. Aunque aún había riesgos y no podía bajar la guardia, la distancia entre él y la prisión era ya insalvable para cualquiera que intentara encontrarlo. Se detuvo en un rincón oscuro de una tienda de abastos, donde pudo comprar agua y algo de comida, todo sin llamar la atención. La sensación de normalidad lo invadió por primera vez en mucho tiempo. Todo lo que había vivido en los últimos días, las horas de planificación, la tensión constante, la huida por el desierto, ahora era solo un recuerdo lejano. A medida que se adentraba en las calles vacías, comenzó a imaginar su próxima movida. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el mismo lugar, pero por ahora debía desaparecer por completo. Sabía que las autoridades ya estarían buscando cualquier pista, pero también sabía que su desaparecer en el desierto había sido lo más inteligente que pudo hacer. Carlos pensó en el helicóptero y en todo lo que había tenido que hacer para llegar hasta allí. La coordinación perfecta, el trabajo en equipo con el piloto, la desviación de la atención de los guardias, todo se había alineado para que tuviera éxito. El ingenio y la paciencia lo habían sacado de la prisión, pero ahora era su capacidad para ocultarse lo que lo mantenía con vida. Se refugió en una casa vacía de la ciudad, alejada de las zonas más concurridas. Allí pasó varios días escondido mientras se preparaba para su nuevo comienzo. Cambió su apariencia, se deshizo de sus ropas de prisionero y comenzó a crear una nueva identidad. El nombre, la historia, los papeles, todo tendría que ser perfecto si quería pasar desapercibido para siempre. Al cabo de varios días, con el viento del desierto aún en su rostro y la sensación de libertad en sus venas, Carlos dejó atrás esa ciudad. Nunca regresó al lugar de su huida y se desvaneció en la inmensa extensión del desierto. Su plan había sido perfecto, y aunque la búsqueda nunca terminó por completo, él se perdió entre las sombras de un mundo que nunca lo volvería a encontrar. Las noticias de su fuga empezaron a circular por todo el país, pero los esfuerzos por atraparlo se volvieron en vano. Con su nueva identidad, Carlos pasó a ser solo una sombra del pasado. Aquel prisionero de máxima seguridad que un día desafió toda lógica y escapó de una prisión, se convirtió en un hombre libre. El desierto, que había sido su prisión y su huida, finalmente se transformó en su hogar. Nadie volvió a saber de él, y con el paso de los años, su historia se desvaneció en la memoria de aquellos que alguna vez lo buscaron. Carlos Mendoza, el hombre que escapó del techo de la prisión, nunca volvió a ser visto. La libertad total llegó no solo a través de un escape físico, sino a través de su habilidad para desaparecer sin dejar rastro. Cierre del video. Después de una fuga audaz y extremadamente arriesgada, Carlos Mendoza consiguió lo que muchos pensaban imposible: escapar de una prisión de máxima seguridad y desaparecer completamente. Aunque la búsqueda nunca terminó, la astucia, la paciencia y la capacidad para desaparecer hicieron de él una sombra en la historia. ¿Crees que realmente logró desaparecer para siempre? ¿O tal vez algún día alguien lo encontrará? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más historias épicas de fugas imposibles. Hasta la próxima, mis fugitivos.